Me he encontrado algunos casos en los que la mamá quiere ayudar a su hijo o a su hija a que le vaya bien en calificaciones con sus amigos y sobre todo en sus actividades diarias. Y estas mamás llegan preocupadas porque sienten que el hijo o la hija no puede concretar algunas actividades. Es interesante cuando ellas me dicen: Fátima, lo que pasa es que no pone atención, no está haciendo la tarea, no completa las actividades, no quiere hacer ejercicio, no quiere comer, solo me quiere hacer renegar, está muy malcriado, está muy respondona. Son diversos los ejemplos que te podría poner, pero aquí la primer pregunta que me hago y que les hago es: ¿y dónde está el papá? ¿Qué me puedes decir del papá? Soy Fátima Chávez y hoy vamos a hablar de la importancia del papá para que los niños y las niñas puedan concretar. Bueno, el tema es interesante, sobre todo porque en Occidente las mamás creemos y sentimos que somos necesarias, básicas y sobre todo que somos correctas en esta educación que les ofrecemos y les damos a nuestros hijos, ante todo. El tema es que los padres también colaboran y también tienen una labor importante en la educación, estén o no estén físicamente en la misma casa. Incluso cuando la mamá y el papá se han separado y estos hijos normalmente quedan con la madre viviendo, también el padre tiene una función muy importante con los hijos. Aunque esté ausente, la función sí importa. Mira, el principio básico es: como el hijo pertenece o es parte de un sistema familiar en el que está la mamá y el papá y al hijo le interesan los dos, vivan o no vivan juntos, el hijo siente amor por los dos. Y esto significa que si a uno de los dos le va mal, el hijo se va a aliar en lo profundo de su corazón con ese papá que perdió, que quedó terminado, que quedó triste, desolado o que quizá salió perdiendo en la relación de pareja. Abiertamente, este hijo podría sentirse deseoso y querer parecerse o tener los hábitos, las costumbres o cumplir con los requerimientos de la mamá. Pero en lo profundo se va a aliar al padre, si es el padre el que quedó en desventaja. Si es la mamá la que quedó en desventaja, esto va a ser al revés. Los hijos podrían sentir ganas, deseo, gusto por convivir con el papá, incluso un anhelo muy profundo de querer andar con el papá porque al papá le fue bien y se quedó con casa, con trabajo, con coche, con una buena estabilidad. Pero en lo profundo, los hijos se van a unir en lealtad con la mamá, si en este caso la mamá fue la que quedó en pérdida o desprotegida. ¿Sí? Quiere decir que es importante que la pareja se organice para que ninguno de los dos quede tan mal. Pero ese es un tema de pareja y es todo un trabajo que hay que hacer. Aquí el tema es: ¿qué hacemos con los niños? Porque principalmente las mamás quieren hacer la función de papá y de mamá y hacer algo como para que los niños no noten que el papá está haciendo falta. Pero déjame decirte que eso no se va a poder, porque aquí los hijos ya se dieron cuenta. Y además, las mujeres o las mamás tampoco somos como superhéroe, y aunque podríamos dividirnos y hacer la función de pulpo, por eso lo tengo aquí,
la verdad es que no tenemos esa energía del padre. Podríamos tener mucha energía femenina y la energía masculina no tenerla, o tener la energía masculina y nos va a faltar la femenina. Normalmente las mujeres, las madres, tenemos más esta energía femenina y queremos sacar la masculina de algún lado, porque no tuvimos a nuestro papá que nos protegiera, porque vimos que a mi mamá también le hizo falta, o porque estamos viendo que en mi pareja actual no está ese hombre protector. Entonces queremos hacer esas funciones y esos roles masculinos, aunque la verdad es que no son dados de manera muy sencilla, a menos que lo hayas aprendido desde pequeña. Si las mamás llegan y dicen, ¿qué hago con mis hijos ahora? La pregunta entonces es, ¿y dónde está el padre? Así que me responden, bueno, es que su papá no pudo venir, es que su papá no está en esta ciudad, su papá no está interesado, ni siquiera sabe que nos va mal, yo no le quiero decir porque yo le quiero demostrar que yo voy a poder hacerlo sola. Y entonces el siguiente paso es, ¿y este hijo o esta hija es solo tuya? Es un poco caer en la reflexión de, ¿crees de verdad que vas a poder hacerlo sola? Porque quizá esa tarea no va a ser posible. Las mamás después me dicen, es que su papá anda en negocios ilícitos y yo no quiero que mi hijo se le parezca. O por ejemplo me dicen, no, es que su papá me engañó, me fue infiel y la verdad es que yo no quiero que mi hijo se le parezca. O también me dicen, no, su papá es un fracasado, aquí a la que le va bien es a mí, entonces yo no quiero que mi hija se le parezca a su papá. ¿Te fijas que hay una constante? Y la constante es que el padre quede excluido. En ocasiones me preguntan, oye, pero si el papá es el que se excluyó, ¿yo por qué tendría que incluirlo si ni el papá quiere ser incluido? Y entonces les respondo, porque los hijos son de los dos. Y de alguna manera tu hija ya está incluyendo al padre, pero en los síntomas que trae. Así que la manera de quitar estos síntomas o de que los síntomas se suavicen sería darle un buen lugar al padre. Si el padre quiere tener este buen lugar o no lo quiere tener, esa es otra historia. En algún momento, cuando él quiera tener este buen lugar, él se va a acercar. Aquí lo que nos interesa es que tu hija sepa que sí tiene un lugar para su papá y que su papá es grande y tiene grandes cualidades porque por algo te enamoraste de él en algún punto. Puede ser que ahorita tú ya ni te acuerdes de eso, pero existió. Para los hijos es un descanso cuando escuchan las buenas noticias y las buenas cualidades, las buenas cosas por las que tú te enamoraste de su padre. Pero además es todavía más tranquilizador cuando escuchan qué hizo bien o qué hizo amorosamente el papá por ellos o por ellas. Te quiero platicar un caso muy breve. En una ocasión llegó una mamá y me dice, Fátima, mi hijo está muy mal en la escuela, está en secundaria, ya no quiere estudiar, no se levanta temprano, se la pasa jugando videojuegos, está completamente fuera de esta realidad, yo estoy desesperada, a mí me toca su educación y su papá está trabajando. Entonces le digo, ¿y por qué no vino el papá también a decirme esto? Bueno, porque su papá está muy ocupado. Entonces cuando le digo a ella, ¿y tú cómo estás con el papá? Ella comenta, yo muy mal, tengo 3 años en un tema con él, en el que él me fue infiel con la secretaria, así que yo estoy sumamente enojada con él. Así que le pregunto, ¿y tú le das a tu hijo el permiso de que quiera a su papá? Y me dice, sí está bien que lo quiera, pero no apruebo que se parezca a él.
Entonces yo le digo, ¿y cómo se va a convertir tu hijo en hombre? Así que ella me dice, entonces mi hijo también tendría que ser infiel. Yo me río y le digo, para eso quizá falte mucho, tu hijo está en secundaria. Lo que queremos es que tu hijo tenga tu aprobación para que él pueda respetar y querer a su papá. Fue todo un trabajo el que tuvimos que hacer, pero esa primer conversación ya fue significativa porque todas sus amigas y su grupo de personas lo que le decían es que no le acercara al hijo al padre. O sea, es que no hablara bien del padre, que no le diera permiso al hijo de acercarse. De hecho, después me enteré que el papá quería llevarse al hijo a trabajar a su empresa. Así que la mamá estaba deteniendo ese proceso porque no quería que se le pegara tanto. En algún momento yo cité al padre, el padre vino y me dijo yo estaría feliz de que mi hijo me acompañara. Yo sé que está en secundaria, pero hay cosas que yo le quiero enseñar. Así que la mamá dio su aprobación. Finalmente, para que la mamá tuviera que hacer este movimiento de aprobar, ella tenía que resolver un tema de rabia, ¿no? De molestia, de desequilibrio con su pareja. Tuvimos que trabajar eso porque de otra manera ella no quería soltar al hijo. Era como, tú me la hiciste a mí, ahora yo te la voy a hacer a ti con el hijo. Cuando trabajamos el tema de enojo de la madre con su pareja, fue más fácil que ella pudiera reconocer lo valioso y lo grande que estaba haciendo el papá por el hijo. Así que no pasó mucho tiempo, creo que pasó como un mes, y entonces llega el hijo. Era impresionante porque su tono y su complexión habían cambiado en un mes, y le digo, ¿cómo estás? Me dice, muy, muy bien. Le pregunto que a qué se había dedicado, qué había hecho. Me dice, me he ido estas 3 semanas con mi papá a trabajar. Me está enseñando a hacer uso de unos materiales. Su papá es ingeniero civil. Dice, estoy aprendiendo muchísimo y además les estoy organizando el cuarto de la herramienta. El hijo se sentía muy útil, pero sobre todo sentía que podía querer y valorar a su papá en las cualidades en las que su papá realmente era muy bueno. La mamá confesó que le había costado mucho trabajo dar este paso, pero que realmente notaba el cambio en su hijo. Habían pasado como 4 meses, entonces me comenta la mamá muy sorprendida que el hijo ya estaba haciendo trámites para entrar a la prepa, que de un momento a otro el hijo decidió estudiar un idioma y que le sorprendía mucho que antes de ir con su papá algunos días a la empresa, el hijo se levantaba solo, sin despertador, sin que nadie le avisara, arreglaba su cuarto, desayunaba algo y estaba listo para trabajar con su papá. Así que estas son de las bondades y de los beneficios que tienen los hijos cuando pueden querer al padre. No te vas a arrepentir de poderle abrir la puerta a tus hijos y mostrarles el camino para que puedan querer a los papás. Es sorprendente cómo hay una mejora en la capacidad de concretar calificaciones, tareas, actividades, cualquier cosa con la energía del padre puede concretarse. Una vez que los hijos han incorporado que pueden querer a los dos, entonces ellos podrán tomar otras decisiones, ellos a lo mejor podrían tomar una tercera opción de cómo hacer las cosas, pero de momento lo que sí importa es que los hijos puedan quererlos a los dos y abiertamente, porque lo que es un hecho es que los quieren, pero no siempre es abiertamente. A veces a uno lo quieren por debajo de la mesa y al otro abiertamente. Acuérdate lo que te dije, el corazón del hijo se queda aliado muy profundo con el padre al que le va mal. Esto es un principio importante porque en el alma no hay separación. Para tus hijos sigue siendo el papá o sigue siendo la mamá.